Muy bien, muchachos, para aprovechar esta sesión vamos a iniciar ya. Yo creo que sus compañeros se quedaron con la costumbre de las 12:15, de las 15 minutos, pero el día de hoy quise adelantarlo un poquito por si tenemos que reconectarnos algunos minutos al final. Pero bueno, vamos a recibirlos en cuanto se conecten. Muchachos, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Vamos a continuar trabajando sobre los conceptos de la electrodinámica. Y vamos a dar paso, si es que estuviera conectado, si está conectado, a la exposición de Donovan, que es de las exposiciones que teníamos programadas teníamos programadas para el día de ayer, pero desafortunadamente no pudimos tener la sesión. Vamos a darle paso para que el día de hoy nos exponga su tema. Y pues aparentemente había otro compañero ahí anotado, pero nada más está anotado en la lista y no veo su trabajo. Y tampoco lo veo conectado. Entonces, dudas, preguntas, comentarios, muchachos. Ninguno. ¿No? Donovan, ¿estás listo para tu exposición? ¿Cómo nos vas a presentar? Mande, perdón. ¿Cómo nos vas a presentar en Zoom? ¿Cómo? Perdón, es que ¿Cómo va a no. ser tu presentación? Pues yo planeaba compartir pantalla y pues por ahí por el archivo que usted puso. Ok, ya tienes ahí tus diapositivas, ¿verdad? Ya las vi. Ah, Entonces, vamos a requerir, te recuerdo que nos abras tu cámara para hacer tu presentación. bueno. Y voy a compartir, yo comparto la presentación, yo la controlo aquí y tú me dices en qué momento vamos pasando cada diapositiva. Esa va a ser la mecánica, Donovan. ¿Estás de Va, acuerdo? me parece bien. Sí. Dame un minuto, entonces voy a compartir la presentación. Vamos a ubicar tus diapositivas y empezaremos a dar paso a tu presentación. Dame un segundo. Voy a compartir mi navegador. Y ahí está, de hecho, la presentación de Donovan. Cambio. Ah, por acá la tenemos. Bueno, vamos a ver de una vez, a ver si ya, si acaso ya se habrá conectado. Ok, no hay problema. Lo tomo en cuenta, gracias, Eric. Tenemos aquí, según esto, anotado a Medina Soto Donovan y a Morfín Barrón Juan Marcos. Donovan ya te di por ahí, Juan Marcos no lo veo, pero vamos a ver si se incorpora. Entonces, vamos a pasar entonces a la exposición del tema de corriente eléctrica por Donovan Tenoch Medina Soto. Voy a compartir la presentación. Vamos a ubicar sus diapositivas. Esta es la primera. El tema es corriente eléctrica, muchachos. Vamos a darle cámaras y micrófonos a Donovan para que Sí, nos ya la comparta prendí. su presentación. Adelante, Donovan, te escuchamos. Permíteme tantita, perdón. Ah, En vez de compartir, en vez de presentar, compartir. Ahí está, Donovan. Adelante, te escuchamos. listo, pues buenas tardes, compañeros y maestro. Yo les voy a hablar sobre la corriente eléctrica. Usted puede pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Tú me dices siguiente y yo le paso. Bueno, pues en muchos libros explica que la corriente viaja de positivo a negativo, pero en realidad la corriente eléctrica viaja de negativo a positivo. Te explicaré esto usando la física para que sepas bien por qué ocurre esto. Hoy hablaremos sobre la corriente eléctrica. Podría cambiar de diapositiva. ¿Cuál es la definición de corriente eléctrica? Bueno, te explicaré la definición, vaya. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que pasa a través del conductor en un determinado tiempo. Siguiente diapositiva. Bueno, pues un electrón es una partícula subatómica que posee una carga eléctrica negativa. Siguiente diapositiva, de favor. Por lo tanto, debido a la ley de la física de atracción y repulsión, cualquier electrón siempre es atraído por un protón con una carga positiva equivalente. Siguiente diapositiva.
La atracción es cuando dos cargas de signos opuestos se atraen y repulsión es cuando dos cargas del mismo signo se repelen. Aún más simple, por así decirlo, sería signos opuestos se atraen y signos iguales se repelen. Siguiente diapositiva. Bueno, pues se descubrió que las cargas positivas nunca se mueven debido a su masa y solo los electrones son los que en realidad mantienen movimiento, ya que son más ligeros que los protones. Siguiente diapositiva. Ahora explicaré cómo fluye la corriente. Si en un polo de un material conductor aparece un exceso de electrones y en el otro polo un exceso de protones, los electrones tenderán a desplazarse a través de ese conductor desde el polo negativo al positivo. Esta circulación de electrones por un material conductor se le llama corriente eléctrica, pero se descubrió que decir que la corriente eléctrica fluye de positivo a negativo es totalmente equivalente a decir lo contrario. De cualquiera de las dos formas es correcto. Siguiente diapositiva. A medida que los electrones se desplacen de un polo a otro, negativo será cada vez menos negativo y el polo positivo será menos positivo, hasta que ambos se encuentren en un equilibrio. Llegado a esta situación, el movimiento de los electrones terminará, es decir, que la carga de la batería pues estará muerta, ya no tendrá. Siguiente diapositiva. Se borró. Bueno, pues así ya tenemos una idea de lo que es la corriente eléctrica. Por mi parte ya sería todo de mi exposición. Te quedan 10 segundos, Donovan, todavía te faltan 10 segundos. Caray, ¿cómo así? No calculaste bien tu tiempo. Dale. Recuerda que el tiempo son 3 minutos mínimo. Muchachos, tómenlo en cuenta los demás. Faltaron aquí, Donovan, tus referencias bibliográficas o las referencias electrónicas. ¿De dónde salía esta información? Sí, de hecho es la diapositiva que se borró. Hay que ponerlo como última diapositiva. Hay que agregarlo, ¿no? Sí, ahorita lo agrego. Bien, tómenlo en cuenta, muchachos. Hay que agregar esa parte en sus exposiciones más adelante. Tomen en cuenta que tiene que ser al menos 3 minutos lo que dure su exposición, independientemente del tamaño que sea su tema. Debe ser al menos 3 minutos. Si se tardan 5, no hay problema. Si tardan 6 o 7, como por demasiado, estará bien. Pero al menos 3 minutos. Muy bien, Donovan, gracias por compartirnos tu información. Nada más complementala y pues ya está. ¿Vale? Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que le quieran preguntar a Donovan acerca de su tema? No, profesor. ¿No? Vale, entonces vamos a aprovechar lo que resta de la sesión. Bueno, vamos a ver nuevamente. Estaba programado de acuerdo con lo que puso aquí en la solicitud. Estaba Morfín Barrón Juan Marcos. ¿Estará presente Morfín Barrón Juan Marcos? Morfín Barrón Juan Marcos a la 1. Morfín Barrón Juan Marcos a las 2. Se nos van a dar las 3 y no va a llegar nunca. Entonces, bueno, no estuvo para dar su presentación. Bueno, le diremos en la próxima que siga participando y gracias por participar. Muchachos, entonces vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a continuar con lo que estábamos revisando el día de ayer, antier. El día de ayer desafortunadamente no pudimos tener la sesión porque citaron a una junta urgente. Es precisamente a la hora de su clase, entonces pues una disculpa por la cancelación. Pero bueno, vamos a retomar, muchachos, lo que estábamos viendo y vamos a tratar de aprovechar esta sesión para ver muy rápidamente estos conceptos que aunque después nos los amplíen los compañeros, la definición y lo que sea parte de la teoría, vamos ahorita a ver de forma práctica estos conceptos para tener ya una idea de ellos y
pues aprovechar porque el día lunes, muchachos, nuevamente se nos atraviesa un día festivo en el que no vamos a tener sesión, entonces vamos a perder ahí otra vez 2 horas más. Y entonces pues necesitamos avanzar con estos temas. Ya habíamos platicado desde la sesión de lunes que estábamos hablando de la cuestión de la electrodinámica, de los fenómenos que se producen cuando los electrones se mueven de manera continua. Tiene oportunidad que funcione esta presentación. Y veíamos y definimos algunos de los conceptos básicos de esta electrodinámica. Definimos la corriente eléctrica, como ya también nos habló ahorita Donovan, cómo está el movimiento de los electrones, esta circulación de este flujo de electrones a través de un material conductor. Y ese flujo, pues desde luego, procede de aplicar una diferencia de potencial. Eso es lo que invita, lo que impulsa pues a los electrones a moverse en una sola dirección. Y también nos habló Donovan de que existe una dirección de la corriente real, de hecho aquí ya la marcamos, y una corriente convencional, que efectivamente la corriente real o la forma real en que los electrones se mueven es del polo negativo al polo positivo, pero convencionalmente y de manera regular vamos a encontrar que pues las direcciones se dan en el sentido contrario, en el sentido negativo, del polo positivo al polo negativo. Y no hay ningún problema. Las dos son válidas y son buenas. Les digo siempre que no las mezclemos. Y hay que saber que un sentido es real y otro es convencional. Pero siempre en un problema vamos a hacer la misma consideración. Si consideramos el sentido real, está bien. Si consideramos el sentido convencional, también está bien. Solamente ser consistentes al considerar esa dirección de la corriente. Y también que esta corriente pues resulta de dividir la carga entre el tiempo, de tal manera que la relación de la carga entre el tiempo que te tarda en pasar esa carga por un punto dado, nos da la intensidad de corriente eléctrica que medimos en coulombs por segundo, y eso se llaman también amperes. Vimos el concepto de resistencia, que es la posición que este conductor presenta al movimiento de estos electrones o al establecimiento de esta corriente eléctrica, y pues está producido por una característica propia del material, que es su resistividad. Además varía de acuerdo con qué tan largo es este conductor y de qué tamaño es el área de sección transversal del mismo. Entonces, esta es la relación que nos permite calcular la resistencia de un conductor, pues debido a sus propiedades del material propiamente con el que esté realizado, de sus propiedades físicas, digamos. Y recordamos que esta resistividad es característica para cada material, es decir, cada material tiene un valor específico, que de hecho lo buscamos en su momento para hacer un ejercicio posterior. Y bueno, de aquí podemos nosotros determinar, si pudiéramos medir estos valores, la resistencia, el área y la longitud de un conductor, pudiéramos determinar también su resistividad, simplemente despejándolo de esa ecuación. Hablamos de la conductividad, muchachos, que es el inverso de esta resistividad. Vimos que las unidades de esta resistividad son los mohs, es el inverso del ohm, o ohms a la menos 1, por metro, a la menos 1 o entre metro. Y esas son las resistividades, porque las unidades de la resistividad son ohms por metro. Entonces, lo contrario, que es la conductividad, ohms a la menos 1 por metros a la menos 1, son mohs, perdón, son las unidades de la conductividad. Y ohms a la menos 1 se define como Siemens por metros a la menos 1. Y vemos también que podemos calcular el inverso de la conductancia, y eso era, perdón, el inverso de la resistencia, y eso se llama conductancia, que desde luego está dado en ohms a la menos 1, que son Siemens. Hicimos un ejercicio el día de ayer con todos estos conceptos, los integramos aquí a este caso para calcular tanto la corriente como la densidad de corriente, la resistencia y la resistividad, perdón, la conductividad y la conductancia de este conductor. Entonces el día de hoy, muchachos, vamos a pasar para avanzar con estos temas
y debido a que vamos a tener pues esa afectación con nuestros horarios la próxima semana, pues vamos a ver rápidamente esto a reserva de que lo replanteemos con los compañeros que van a exponer este tema. Por principio de cuentas, lo que es el circuito eléctrico, muchachos. ¿Qué elementos distinguen aquí del circuito eléctrico? ¿Cómo está formado? ¿Qué hay ahí? Voltaje, la resistencia Ok, y cables conductores. esta fuente me da un voltaje, sí. Esto que está aquí, pues es el símbolo que ustedes ya conocen, son de telecomunicaciones. Esto es una resistencia, efectivamente. Si hay un voltaje y una resistencia y esto está conectado en un circuito cerrado, por medio de esto rojo, esta línea roja que son conductores eléctricos, ¿qué más hay? ¿Qué ocurre cuando colocamos una fuente, una diferencia potencial y cerramos el circuito? ¿Qué pasa con Fluyen los electrones. fluyen los electrones? Entonces se establece una corriente eléctrica. Y entonces, bueno, pues este circuito eléctrico está formado básicamente así. Una fuente de voltaje, una diferencia de potencial, conductores eléctricos que conectan a un elemento que se llama genéricamente una carga, que en este caso es una resistencia o un resistor. Si nosotros conectamos eso por medio de conductores y cerramos el circuito, pues se va a establecer una corriente en este circuito, es decir, van a empezar a circular los electrones. Decíamos, de manera convencional, si se dan cuenta que está el borne positivo, aquí está el borne negativo. Ahorita señalé la dirección de la corriente convencional. Eso pues, es válido y es correcto sin problema, aunque en la realidad los electrones se van a mover de aquí abajo hacia el borne positivo. Pero eso no tiene problema. Aquí lo que nos interesa, muchachos, es saber cuál es la relación entre estos tres parámetros en un circuito eléctrico. ¿Alguien sabe cuál es por medio de qué se relacionan estos tres parámetros en un circuito eléctrico? Ya lo han manejado ustedes. ¿Alguien se acuerda? Ley de Ohm. La ley de Ohm, efectivamente, ya está ahí, de hecho, dicha. ¿Alguien se acuerda cómo está denunciada la ley de Ohm? La intensidad de corriente eléctrica de un circuito es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Perfecto, muy bien. La intensidad de corriente, efectivamente, en un circuito eléctrico, desde luego es un circuito eléctrico que es de este tipo, que solamente tiene conectadas resistencias, puramente resistivo, es directamente proporcional al voltaje aplicado por la fuente, e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué me dice eso? Que si aumento yo el voltaje, pues esta corriente va a aumentar. Si disminuyo el voltaje, esta corriente va a disminuir. Es directamente proporcional. Y al revés, si aumento la resistencia, pues esta corriente va a disminuir. Si disminuyo la resistencia, esta corriente va a aumentar. Entonces, eso se refiere a la inversamente proporcional, muchachos. Pero hay algún truco ahí para recordar la relación entre estas variables, si es que no recordamos el enunciado. ¿Alguien se acuerda o lo vieron alguna vez Sí, representado? lo de viva la reina Isabel, ¿no? Ajá, ¿cómo dice? ¿Cómo dice Nancy? Viva la reina Isabel, que es tensión, corriente y resistencia, ¿no? Viva la reina Isabel, ok. Si decimos que viva la reina Isabel, podemos expresar eso así, ¿no? La podemos meter en un triángulo. Y acá podemos decir que viva la reina Isabel. Esa podría ser otra que yo me sé, es que Victoria fue también reina de Inglaterra. Si ven aquí es Victoria. Cualquiera de las dos que se acuerden será bueno. Victoria fue reina de Inglaterra. Entonces, las dos nos sirven para recordar esta relación entre las corrientes, el voltaje y la resistencia en un circuito eléctrico. Y bueno, esto es algo tan simple como que ya una vez colocados estas tres variables en este triángulo, pues fácilmente podemos calcular cualquier parámetro de este circuito. Pero vamos a suponer el día de hoy, muchachos, que queremos
calcular, si aplicamos aquí, por ejemplo, una fuente de 20 volts, tenemos aquí una resistencia de 4 ohms, por ejemplo, pues nos interesa determinar cuánto vale la resistencia de este circuito, perdón, la corriente de este circuito en esas condiciones. Pues aquí ya no hay nada que hacer más que sustituir porque ya está despejada la corriente. La corriente en este caso va a ser pues la relación entre el voltaje de 20 volts que aplicamos por la fuente entre la resistencia de 5 ohms que tiene ese resistor colocado en el circuito. Y esto nos da 4 amperes. 4 amperes, no nos voy a dejarla. Si desde luego en este caso teníamos estos datos. Si fuera el caso que nos pidieran calcular una corriente, perdón, un voltaje, tal vez tendríamos que conocer la corriente y la resistencia. Si fuera el caso que nos pidieran calcular la resistencia, pues tendríamos el dato del voltaje y la corriente. Simplemente de aquí, muchachos, de este triángulo podemos sacar la relación entre las diferentes variables. Por ejemplo, yo preguntaría, si quiero calcular la resistencia, ¿a qué va a ser igual? Voltaje sobre intensidad de corriente. Yo no te escuché, perdón, José Luis me parece que fue. Voltaje sobre intensidad de corriente. Ok, voltaje sobre intensidad de corriente. Y si se dan cuenta, muchachos, es simplemente la posición que guardan en ese triángulo. Entonces es tan sencillo como si quiero calcular el voltaje, Resistencia por intensidad. resistencia por intensidad, R por I o I por R, que es exactamente lo mismo, resistencia por intensidad. Y entonces, pues de ese triangulito de la ley de Ohm, puedo determinar cualquiera de las variables, la resistencia, el voltaje o la corriente. Y básicamente eso es lo que es la ley de Ohm, la relación que existe entre estos tres parámetros, enunciada como efectivamente nos dijo Erika al principio, enunciada a partir de la corriente en un circuito, que es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Les voy a proporcionar, muchachos, por ahí unos materiales complementarios para ejemplificar y ahondar en esta ley de Ohm. Ahorita lo vamos a dejar hasta aquí, porque me interesa que veamos en esta sesión algunos otros conceptos relacionados. Por ejemplo, la potencia eléctrica. Ustedes son de telecomunicaciones, entiendo, y pues creo que sí saben cómo se calcula la potencia eléctrica, muchachos. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula la potencia eléctrica? Muchachos, ¿alguien tiene una noción de cómo se calcula la potencia eléctrica? Era voltaje por resistencia, ¿no? ¿Por qué? No, por intensidad de corriente. Intensidad de corriente. Muy bien, Eric, gracias. Efectivamente, la potencia de un circuito eléctrico se calcula multiplicando el voltaje por la intensidad de corriente. Esto es, si este circuito, por ejemplo, tiene un voltaje de 20 volts, y la intensidad de corriente que circula por este circuito ya la calculamos arriba en 4 amperes, entonces la potencia de este circuito va a ser igual a, ¿cuánto, muchachos? 20 por 4, 80. ¿Y las unidades de la potencia eléctrica, alguien sabe? En general, las unidades de la potencia, muchachos, desde Física 2 también usamos potencia. ¿Cuáles eran las unidades de la potencia? ¿Alguien se acuerda? Eran watts. Valtio. Watts o vatios, muy bien, watts o vatios que simbolizamos con la letra W. Es 80 watts en este caso. Mi circuito tiene una potencia de 80 watts que simbolizamos con la letra P y resulta del producto del voltaje por la corriente. Pero existen otras maneras, muchachos, de determinar esta potencia. Si usamos la ley de Ohm y sustituimos en vez de la corriente su equivalente de acuerdo con la ley de Ohm, muchachos, ¿cuánto vale la corriente de acuerdo con la ley de Ohm? Pues es el voltaje sobre la resistencia, ¿no?
el voltaje sobre la resistencia. Y si hacemos esto, encontramos una segunda forma de determinar la potencia de un circuito. ¿Cuánto me queda? Voltaje al cuadrado Voltaje al por cuadrado resistencia. entre resistencia. Esa es una segunda manera de calcular la potencia eléctrica. En este caso, por ejemplo, si aplicamos 20 volts a este circuito, esos 20 volts los elevamos al cuadrado y dividimos entre la resistencia, que en este caso son 4 ohms. Y le puse 4 y no le puse las unidades, son 4 ohms. Entonces, si hacemos esto, muchachos, 20 por 20 me da 400. 400, algo me falla aquí. Entre 4 por 4, perdón, 400 entre 4, 100. 100. ¿No Algo sería me entre falló 5, porque profesor? algo no salió bien. Me debe Sería dar entre lo mismo. 5, ¿no? ¿Mandé? Entre 5 sería, ¿no? Creo. Porque es la resistencia. Sí, lo que me sale mal es que puse aquí mal el valor. Dije 5 y puse 4. Dicho aquí está arriba calculado con 5. Realmente ese es el problema. Gracias, Alberto. Aquí se me fueron las cabras, es mi dislexia como de costumbre. Son 5 ohms. Entonces 4 entre 5 da 80%. Entonces me debe dar lo mismo, efectivamente. Ok. 80 watts. O amperes sobre ohm también son watts. Y muchachos, bueno, también puedo hacer una tercera forma de calcular la potencia. Si ahora, en lugar de cambiar la corriente, sustituyo en lugar del voltaje, muchachos, ¿cómo calculo el voltaje normalmente? Es en lugar del voltaje, de acuerdo con la ley de Ohm. Acá está en el triángulo. Resistencia por intensidad de corriente. Resistencia por intensidad de corriente RI. Si eso lo multiplico por la corriente, que es el otro término, me queda que, pues esto va a ser I por I, me queda I cuadrada R o RI cuadrada, que es lo mismo, cuadrada R. Esa es otra forma de calcular la potencia. Entonces, si elevo al cuadrado la corriente de este circuito, que son 4 amperes, la resistencia de este circuito, que son 5 ohms, 4 por 4, 16 por 5, me da también 80 watts. Y ahí tengo entonces 3 formas de determinar la potencia en un circuito eléctrico por medio de estas 3 ecuaciones. Si se dan cuenta, pues lo único que hicimos fue cambiar la variable, la corriente y el voltaje por su correspondiente equivalencia de acuerdo con la ley de Ohm. Y entonces, ¿cuándo voy a usar una o la otra para calcular la potencia, muchachos? ¿En qué caso uso cada una? ¿Alguna idea? Depende de lo que tengamos. La Depende. primera, si tenemos el voltaje y la intensidad, con eso. Efectivamente, depende de cuál sea el dato que conozcamos, pues utilizaremos una u otra para determinar la potencia eléctrica. Si algún dato no conocemos, pues claro, sabemos que podemos determinar la potencia por medio de alguna otra variable. Y bueno, hasta ahí está potencia. Y luego me interesa hablar acerca de la energía, muchachos. Energía eléctrica. La energía eléctrica, muchachos, es eso que les cobran en su casa porque usan la luz para su computadora, usan energía eléctrica propiamente, usan electricidad para sus aparatos en la casa, para la computadora, para todo, para sus focos que iluminan su casa, para su refrigerador, su lavadora, para todo. Otra vez ahora la energía eléctrica y pues electrónica. La energía eléctrica, muchachos, es eso que pues que realmente nos cobra, pues si fuese la compañía de luz, porque pues ponemos a funcionar nuestros aparatos eléctricos o electrónicos que finalmente funcionan con electricidad.
Entonces, esta energía eléctrica, muchachos, vamos a simbolizarla nuevamente con la letra E, como todas las energías, simplemente con la letra E, con esta parte del curso, y pues resulta de precisamente multiplicar la potencia por el tiempo de utilización de esa potencia. Y entonces, muchachos, vamos a suponer que este circuito estuviera funcionando, no sé, me gusta como para 2 horas. 2 horas el funcionamiento de este circuito. Vamos a poner ese caso, y entonces vamos a calcular la potencia para la energía eléctrica que consume esta resistencia en esas 2 horas. ¿Qué hacemos, muchachos? Pues simplemente vamos a sustituir el valor de la potencia de 80 watts por el tiempo que está funcionando este circuito, que son 2 horas, pero no podemos hacerlo así, no podemos multiplicarlo por 2 horas, ahorita no. Muchachos, esos watts son unidades del sistema internacional, proceden de volts y amperes, entonces tengo que expresar estas horas en unidades del sistema internacional también. ¿Cuántos son 2 horas en unidades del sistema internacional? Para empezar, ¿en qué se mide el tiempo en el sistema internacional? Segundos. En segundos. Si quiero mi tiempo en segundos, entonces, y aquí tengo que transformar estas horas, ¿qué tengo que hacer? ¿Multiplicar por cuánto? ¿Dividir entre cuánto? Multiplicar por 3600 entre 1. Ajá, 3600 segundos, que es 1 hora. Entonces así hago la conversión de horas a segundos. Muy bien, si hago esta operación, me queda 2 por 3600, me quedan 7200. 7200 segundos. Eso es el tiempo que está funcionando. Estas horas se eliminan, me quedan segundos. 7200 segundos es el tiempo que está funcionando este circuito. Entonces ya tengo el valor necesario para calcular aquí mi energía eléctrica, multiplicando estos watts por estos 7200 segundos. Y me ayudan con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto me da eso? 576,000. 576,000. 576,000 watts por segundo. Estas unidades también son joules. Energía eléctrica también se da en joules o watts por segundo. Joules. Pero hay una unidad más convencional que nosotros hemos usado. Muchos, ¿ustedes saben cómo les cobran la energía eléctrica en sus casas? ¿Qué les cobran? ¿Alguien ha visto su recibo de la luz en su ¿Por casa? kilowatts? ¿Qué les cobran? ¿Kilowatts qué? Por hora, creo, ¿no? Kilowatts por hora, o sea, kilowatts. Eso es lo que les cobran en su recibo, kilowatts hora. Entonces, vamos a suponer, muchachos, actualmente más o menos el costo de un kilowatt hora es de 2 pesos aproximadamente. Digo, si no se pasan de cierto consumo. Entonces, 2 pesos más o menos un kilowatt hora. Si se pasan ya, pues aumenta, se duplica o se triplica el valor, el costo del kilowatt hora. Pero si son de los primeros 250, sí me parece que son 250, que es el primer bloque de energía que les cobran, les cuestan 2 pesos un kilowatt hora. Entonces, ¿cuánto nos costaría mantener este circuito funcionando si funcionara 2 horas? Habría que calcular este costo. Sabemos que un kilowatt hora vale 2 pesos, o sea, son 2 pesos. $2 por kilowatt hora. Ok. Entonces necesitaríamos pasar esta energía de watts por segundo a kilowatts hora para poder determinar el costo de esta energía eléctrica, muchachos. ¿Cómo podemos transformar estos 576,000 watts por segundo a kilowatts
kilowatts hora. ¿Alguna idea? Hay que hacer una conversión. He hecho un par de conversiones. Para empezar, tenemos que pasar estos watts a kilowatts. Y acá son watts. ¿Cuánto es un kilowatt, muchachos? 1000. 1000 watts. Y tenemos que pasar estos segundos a horas. Pues aquí, watts por segundo, no son por segundo, no solo segundo. Watts por segundo. Tengo que pasar estos segundos a horas. Y aquí tengo que tener segundos. ¿Cuántas horas? Bueno, ¿cuántos segundos son una hora? Pues son 3600. Bien. Creo que no nos va a dar tiempo de terminar esto, pero si hacemos esta operación rápidamente, muchachos, 1000 se van a eliminar. 576 entre 3600. Ayúdenme con su calculadora. ¿Cuánto es? 0.16. 0.16. 0.16. Y esto ya son kilowatts hora. Esto es lo que consume la energía que consume este circuito. Multiplicado por 2 pesos. 2 pesos por kilowatt hora. 0.32. 0.32. 32 centavos es lo que nos cuesta este circuito funcionando, muchachos. Se acabó la sesión, muchachos. Nos vemos en la siguiente. Les agradezco. Que tengan excelente día. Mándenme su participación en el chat, por favor. Gracias. Cuídense.